yo creo que podemos ir iniciando, Gustavo, en honor al tiempo y a los que se han conectado temprano. Bueno, muchas gracias. Ahí tengo un problemita con esta barra. Que no puedo, ahí está, a ver si la puedo quitar aquí. Eh, Muchas gracias. Gracias a los que están participando. No veo la cantidad de personas que están. Muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando en las últimas presentaciones. Eh, Como saben, hicimos un evento hace poco tiempo en el cual hablamos acerca de todo lo relacionado al proceso para poder obtener la certificación de administrador de Salesforce. Así que la idea era poder ir concluyendo una segunda parte de esa presentación y poder compartir con ustedes ejercicios prácticos. Así que muchas gracias a todos los que están participando y le doy la bienvenida a Oriana. Oriana. Vale, muchas gracias, Gustavo. Nuevamente, bienvenidos a una sesión de la comunidad de usuarios de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña Rodrigo haciendo la traducción de lengua de señas chilena. Eh, bueno, mi persona, para los que no me conocen, mi nombre es Oriana González. Soy un Functional Salesforce Senior. Ya tengo 12 certificaciones y bueno, tengo más de 7 años trabajando con Salesforce y haciendo distintas aplicaciones y trabajando con distintas industrias en el mundo de Salesforce. Esta sesión es para darle continuidad a la primera sesión teórica que habíamos visto. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Gustavo. Felicitaciones, Oriana. No actualicé el slide con tu nueva certificación, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto es un incentivo para todos los que nos acompañan para poder ir avanzando e ir tomando nuevas certificaciones, ¿sí? Bueno, mi nombre es Gustavo Mota y yo estoy liderando la comunidad de developers de Chile de Salesforce. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Eh, Principalmente lo que queríamos hacer era poder hacer un ejercicio práctico ya sobre la plataforma Salesforce y mostrándole a ustedes de qué manera pueden ir adquiriendo conocimientos, ir estudiando para poder avanzar en lo que es la obtención de una certificación de administrador de Salesforce. Bueno, yo trabajo en una compañía financiera, ¿sí? Del área financiera, en Falabella, y estoy ahí liderando el equipo de arquitectura de seguros. Y bueno, y tengo la certificación de Application Architect y System Architect de Salesforce. La idea, Oriana, comparto contigo, la idea de hoy, como dijimos, era poder hacer una introducción a la plataforma, así que lo que vamos a estar haciendo es poder hacer una revisión rápida de las capacidades que tenemos en Trailhead principalmente, como para poder avanzar en los conocimientos, también una visión rápida de la plataforma, pero en sí empezar a trabajar y navegar la plataforma de Salesforce, ¿sí? No simplemente tener un conocimiento teórico, sino práctico, y después sí empezar a navegar la plataforma en lo que respecta a la parte del setup, a la parte de objetos, cómo crear objetos, cómo visualizar objetos, relaciones de objetos, a través del esquema Builder. Después poder ir a la parte de usuarios, cómo configurar usuarios, dar de alta nuevos usuarios. Lo mismo aplicado a perfiles, roles y permission set y cuestiones en general de la plataforma. La idea del evento de hoy es que sea interactivo. Vamos a dejar un espacio final para preguntas y respuestas y que ese espacio tal vez tenga más tiempo como para que podamos tener un ida y vuelta, si les parece. Oriana, te cedo la palabra. Sí, muy importante destacar aquí, siempre implementando las mejores prácticas. Recuerden que somos fieles defensores de esto. Por favor, siempre guíense de la documentación oficial de Salesforce, Trailhead. Verifiquen la información si la están sacando de una segunda plataforma o página web, eh, porque siempre es necesario estar con lo último que Salesforce nos ha actualizado. Recuerden que Salesforce está lanzando constantemente nueva información.
y nuevos updates de las mismas configuraciones que está dentro del Trailhead, así que es importante que constantemente estemos leyendo y actualizando. Muy importante, antes de continuar, me gustaría indicarles que próximamente estaremos anunciando un evento presencial, posiblemente para el 2024, así que estén atentos a las redes sociales. Le estaremos lanzando por allí como una votación para saber qué opinan, cómo sería el evento, cómo les gustaría que sea el evento. Así que atentos a las publicaciones. Muchas gracias, Oriana. Hoy ando con algún tema con compartir el escritorio. Ahí no sé si se ve Trailhead, si me puedes Sí, confirmar. se está viendo Bueno, perfectamente. perfecto. Entonces, como dijimos, en primer lugar, habíamos mencionado la plataforma, pero de Trailhead, que es una plataforma de aprendizaje, pero no habíamos hecho un doble clic en entrar en algún pad de aprendizaje. La idea de hoy es poder hacer un doble clic y entrar aquí en un pad de aprendizaje. Pero simplemente para mencionarles que ustedes, si no tienen cuenta en Trailhead, se pueden dar de alta, que es totalmente gratuito, es una plataforma de aprendizaje que provee Salesforce. Y aquí tenemos rutas de aprendizaje, TrainMisex, que son como si fueran grupos de rutas de aprendizaje que van haciendo los usuarios, van sugiriendo. Luego, después de la presentación, ahí vamos a volver a compartirles algunas rutas de TrainMix que tenemos, que hemos compartido en la sesión anterior. Después está la parte de academia, ¿sí? Están los módulos, proyectos, y bueno, y hay una serie de ítems más que nos sirven como para poder ir aprendiendo, ir adquiriendo conocimientos. Está en la parte de comunidad, grupos, se pueden, independientemente de poder asociarse a nuestros grupos o pedir la solicitud a nuestro grupo y compartir experiencias con nuestros grupos, también pueden ustedes buscar otros grupos de interés, ¿sí? Otros temas de interés, toda la parte de certificación y mantenimiento de certificaciones. Así que es muy completo esto en lo que respecta a Trailhead y es muy útil para nosotros. En este caso en particular yo entré a un Trailmix, que es una experiencia, una ruta que está compartiendo un usuario, ¿sí? Y ese usuario lo que nos indica que en 68 horas 25 minutos uno puede poder adquirir conocimientos, tomar, si puede ejecutar todos los procesos, poder adquirir 50.500 puntos. Esto es importante porque, como ustedes saben, hay ciertos rangos que uno puede ir adquiriendo y en la medida que adquiere puntos e insignias, va creciendo con esos rangos y esos rangos nos permiten acceder a determinadas capacidades. Así que está bueno eso y está bueno ir ganando mayor experiencia. Bien, y Sí, como les es decía, importante, sí, antes que continúe, Gustavo, es importante destacar que los trail mix pueden ser creados por cualquier trailhead, trailblazer, perdón. exacto, Si se fijan allí, ahí está una persona que se llama Nassim Nira, que fue el que creó el trail mix. Pero exacto. también hay trail mixes creados directamente por Trailhead, que son los que Trailhead recomienda para poder completar las certificaciones, ya sea la de admin, la de developers. Entonces, importante que ustedes se tomen el tiempo, buscar dentro de Trailhead cuáles son los trail mixes que el mismo Trailhead recomienda, ¿ok? No está mal que utilicen estos trail mixes que son personalizados. De hecho, les recomiendo que cuando vayan haciendo algunos módulos que ustedes consideren que a lo mejor tienen un poquito más de dificultad o que tuvieron que doble estudiar, repasarlos, ustedes creen su propio trail mix como para poder volver a estudiar ese tipo de datos o ese tema nuevamente. Entonces les queda allí el trail mix creado y ya estructurado para una siguiente oportunidad. Es correcto. También sí, también lo que pueden ver acá, desde acá, es que también se está cambiando la vista constantemente. Entonces, lo que mencionaba Gustavo, a medida que ustedes vayan completando módulos, su cantidad o número que tienen dentro de su perfil de Trailhead va a ir aumentando, van a tener más baches y eso significa que sus nivel de Ranger se va a ir acercando más y van a poder ser doble star, triple star o all star, que es ya cuando superan creo que los 500.000 puntos en Exacto. adelante. Sí.
Entonces, es una muy buena forma de uno sentirse motivado para poder seguir creando y jugando en Trailhead. Sí, y también sirve como para poder compartir con la comunidad los conocimientos que uno va aprendiendo, ¿no? Interactuando Ujú. con la comunidad en general. Bueno, aquí hay un ejemplo de dos, tres mixes que yo creé, pero básicamente ustedes también pueden hacerlo. ¿Y cómo pueden hacerlo? En la medida que van descubriendo nuevos módulos, ustedes pueden crear una sugerencia y pueden, por ejemplo, en base a su experiencia de aprendizaje, para poder obtener una certificación de administrador o de developer o de consultor, entonces ustedes pueden ir armándose sus propios trainings. O pueden descubrir los que ya han compartido otras personas que han pasado por una experiencia similar. ¿Sí? Así que esto es muy útil, muy recomendable. Y en el caso particular nuestro, bueno, yo lo que quería mostrar era este trail mix que había creado esta persona, que tiene muchos módulos. ¿Sí? Y acá, como para poder mostrar una parte de uno de los módulos, ¿sí? Yo quería entrar aquí, algo que estaba relacionado con la creación de permission set, ¿sí? Después pueden entrar ustedes y pueden navegarlo, indagar este tipo de trade mixes o de módulos. Lo principal, y está todo muy claro, muy redactado, muy fácilmente redactado, y estos módulos nos permiten a nosotros, aparte de aprender y poder acceder a una especie de encuesta o de mini examen al finalizar cada módulo, también podemos hacer prácticas. ¿Sí? Y esto es lo importante que nos brinda a nosotros Trailhead, que nos permite a nosotros crear nuestros propios ambientes. Aquí yo creé un ambiente, demora unos 15, 20, 30 minutos dependiendo del día. Entonces, lo que hice fue crearlo como para que ya lo tengamos para poder utilizarlo y no demorar hoy. Pero ustedes pueden acceder a la plataforma y crear sus propios ambientes. ¿Cuánta cantidad de ambientes pueden crear? Las que quieran. En la medida que ustedes crean un ambiente, eso tiene una fecha de caducidad y tienen que volver a crear otro y ahí pueden ir haciendo pruebas y los ambientes pueden estar Ojo, relacionados. tengo entendido que la cantidad de ambientes que se pueden crear son hasta 10 Ok, de estos ambientes gratuitos, porque Salesforce va a estar pendiente de si ustedes lo están utilizando. Entonces, si pasa ok, aproximadamente un mes que ustedes no estén utilizando estos ambientes de prueba, Salesforce les va a empezar a enviar correos constantemente de ok. que si no ingresan, este ambiente se va a borrar. ¿Ok? Entonces es importante de que si tiene un ambiente para cada tipo de herramienta que ustedes estén probando, a lo mejor están configurando, es importante que ingresen para que los mantengan activos y no pierdan las configuraciones que están realizando. Si ustedes hacen Sí, esto, estos ambientes se van a continuar manteniendo allí. y hay algo muy importante que es que el ambiente se crea con las licencias que están relacionadas con el módulo. Y esto yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo. Voy a mostrar el ejemplo de este ambiente, ¿sí? Lo voy a iniciar como para que vean que es muy, muy simple poder acceder a un ambiente propio para hacer pruebas, ¿sí? Y bueno, y aquí como ven, este es un ambiente tipo de prueba de Salesforce. Lo que vamos a hacer es acceder al setup, ¿sí? Ustedes tienen la opción también de poder acceder a la consola de desarrollo, Developer Console, ¿sí? Esta consola simplemente nos sirve a nosotros para poder ejecutar pruebas, poder hacer distintos tipos de pruebas sobre el código que tenemos y sobre los objetos, ¿sí? Hay algo muy útil que se llama Query Editor. Esto permite realizar una query y ustedes saben que es para poder ejecutar una query en un lenguaje muy similar al SQL que se llama SOQL. Nosotros podemos aquí poder ver, por ejemplo, todos los casos que tenemos, ¿sí? Y esto no quiero hacer demorar mucho tiempo con esto, pero es una herramienta útil que nosotros tenemos como para poder acceder y ver el detalle de los registros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, puedo ver eh, la persona que está relacionada con esos casos y ver el motivo de los casos. Y así, bueno, poder acceder desde el punto de vista del developer a los datos, que es lo que no vamos a ver hoy, ¿sí? Se los muestro nada más para que lo tengan de referencia. Hoy vamos a ver la parte más relacionada con lo que es administración, ¿sí? Y aquí accedo a Sí. lo que es el setup, la administración, ¿sí, Oriana? Sí, una vez que ustedes ya creen o lo activen por medio de Trailhead, les va a llegar un correo electrónico
en el cual ustedes tienen que hacer clic para validar este usuario que les está entregando Salesforce. Ustedes le tienen que colocar una clave y luego que le coloquen la clave, ahí recién van a poder entrar a esta vista que le está mostrando Gustavo en este minuto. Y de ahí, a partir de ese minuto, ustedes van a poder entrar a la configuración y empezar a trabajar en ese trail mix o en ese módulo que ustedes quieran completar. Correcto. Y aquí lo importante, como para que vean lo que le estaba comentando, bueno, esto es un vistazo rápido del módulo de configuración, ¿sí? Si ustedes todavía no accedieron al módulo de configuración, tiene una infinidad de opciones para poder acceder y ver las distintas configuraciones de, de este ambiente, ¿sí? Y lo que yo les mencionaba era, eh, si nosotros vamos a la parte eh, de la información que tenemos cargada aquí, en modo de licencias, y aquí nos muestra, por ejemplo, que Salesforce nos permitió a nosotros tener una licencia de integración, una licencia básica y estándar, Chatter, etcétera, etcétera, Salesforce Platform. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar con APIs, etcétera. Pero bueno, lo que nos permite es disponibilizar estas licencias para el uso de la prueba en sí. ¿Sí? Son simplemente a modo de prueba. Lo que hoy a Sí, nosotros nos... Ujú. a nivel de más de proyectos, cuando ustedes tengan que ser administrador con respecto al tema de las licencias, aquí es donde ustedes van a verificar si las licencias están o no están disponibles para ustedes poder empezar a realizar las configuraciones. Supónganse que tienen que hacer configuraciones de Service Cloud. Necesitan verificar que efectivamente ya están las licencias activas, ¿bien? Porque ustedes tienen que marcarle el check al usuario y entonces para poder darle acceso a esa área, ustedes tienen que ir a las licencias y verificar que están. Si no están, ustedes van y hablan con el vendedor que esté asociado para indicar, mira, no están listas las licencias, qué está pasando, qué está sucediendo. O simplemente, si ustedes quieren hacer una práctica como esta, ustedes van a ver cuál es la licencia Salesforce que tienen activa para poder empezar a hacer la práctica. Bien, si se dan cuenta, solamente está una licencia de Salesforce activa, entonces solamente puede haber un usuario activo en esta instancia como tal. No, no pueden crear otro tipo de usuario en este minuto porque Salesforce en esta instancia lo que les está dando, bueno, tienen este usuario, esto es lo que le van a permitir hacer en esta instancia. Muchas veces, cuando hemos trabajado nosotros en distintos proyectos, se da la casualidad que a lo mejor hay una cantidad determinada de licencias para una tarea y hay otra cantidad para otra tarea. Por ejemplo, Oriana mencionaba Service Cloud. Muchas empresas tienen licencias para el área de servicio, una determinada cantidad de licencias, por ejemplo, 50 licencias para el área de servicio. Y para el área de venta, 30 licencias. Entonces aquí nos tendría que aparecer Service Cloud, Sales Cloud, la cantidad de licencias que tienen, las cantidades de licencias utilizadas, las remanentes, ¿sí? Cuáles son las fechas de expiración, etcétera. Así que bueno, todo esto se puede ver en este tipo de panel, ¿sí? Que es muy útil como para poder ver el estado actual de la organización en la que estamos trabajando, ¿sí? Bien, pero como les mencionaba, el, el panel de configuración de la organización es muy amplio y lo que nosotros queríamos comenzar a tratar hoy era todo lo relacionado con objetos, con usuarios, con perfiles, con roles. Así que ustedes rápidamente cuando acceden al panel pueden ver una opción relacionada con usuarios. Disculpen, está en inglés, pero vamos a tratar de mencionarlo en español, ¿no? Entonces, uno puede ver la opción de usuario, ¿sí? Y acá tenemos la posibilidad de acceder a todo lo relacionado con configuraciones, alta, baja, modificaciones de usuarios, ¿sí? Esto cuando nosotros decíamos cantidad de licencias. Entonces, si nosotros tenemos en una empresa 100 personas, vamos a tener 100 usuarios que van a acceder al uso de Salesforce. Entonces, nosotros vamos a tener que tener en esta lista de usuarios listadas esas 100 personas. Supongan que una empresa tiene 100 licencias, pero a lo mejor hay 20 personas que comenzaron a utilizar Salesforce y gradualmente, con el transcurso de los meses, se van incorporando nuevos usuarios a utilizar. Entonces,
el alta de esos usuarios se tiene que dar aquí, en el módulo de usuarios. Nosotros vamos a tener el listado de usuarios actuales y los nuevos, ¿sí? Vamos a poder ejecutar distintos tipos de tareas, por ejemplo, resetearle la clave a un usuario, ¿sí? Eso es de uso habitual. Hay muchas compañías que en lugar de proveerle una clave particular del usuario, propia del usuario, lo que hace es vincular un usuario con un Active Directory, ¿sí? Un sistema de autenticación propio de la compañía. Esto también lo permite Cycles, ¿sí? Nosotros cuando vamos a crear un usuario, y aquí voy ya entrando a la parte de configuración del usuario, nosotros tenemos eh, algunos campos que son obligatorios, que están marcados en color rojo, ¿sí? Como lo ven aquí, un color un rojo bordó. Y vemos que los campos principales para poder crear el usuario son el nombre, el apellido, el alias, el email, el username. Muchas veces puede coincidir el email con el username, muchas veces no. Eso depende de la estrategia que usa cada compañía. Muchas compañías ponen el email, punto, el, eh, el nombre de la organización, o utilizan otra estrategia para poder ir diferenciándolo, ¿sí? También un alias, un nickname, ¿sí? Para poder identificar al usuario. Esos son los campos obligatorios. Después hay otros campos que no son obligatorios, como el rol o a qué se dedica la persona. Si esa persona es un gerente o no sé, o a qué compañía pertenece, a qué departamento, qué división. Da todas estas posibilidades en forma estándar Salesforce. Y aquí si vamos a la parte derecha de la pantalla, lo que vamos a ver es, hay tres campos que son obligatorios y son clave. Y aquí vemos un campo que define el rol, ¿sí? Ahora vamos a hacer un doble clic sobre los roles. Un campo que define las licencias, y aquí lo mencionaba Oriana. ¿Qué tipo de licencia? Licencia Salesforce en este caso, pero podríamos tener un desglose de licencia, otro tipo de licencia, marketing o lo que fuere, y aquí tenemos que hacer la selección de esa licencia, y después el perfil, ¿sí? Los perfiles podemos definirlos nosotros o podemos utilizar los perfiles estándar, ¿sí? Que vienen dados en Salesforce. O podemos hacer una copia de un perfil y modificarlo en particular para una determinada área o lo que fuere, ¿sí? Así que bueno, esos son los campos obligatorios que tenemos que cumplir. Después hay una serie de campos que sirven como para poder identificar, como les decía, el grupo al cual trabaja, con el cual trabaja un usuario. Después cuestiones relacionadas con el encoding, el teléfono, etcétera, la dirección, ¿sí? ¿Qué más? El time zone. Hay muchas compañías que trabajan, por ejemplo, con usuarios que están ubicados en distintos tiempos, time zone. Podemos tener gente que trabaja en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, y cada uno maneja su time zone, también su lenguaje. En este caso yo mencioné eh, todas personas de Latinoamérica que obviamente comparten el lenguaje, que es el español, pero hay compañías que posiblemente a ustedes les toque a futuro trabajar con personas que están ubicadas en Europa y a lo mejor hablan en inglés o hablan en francés, o personas de Estados Unidos o de Asia. Entonces aquí sí podemos manejar todos los lenguajes que maneja Salesforce, que tiene documentado Salesforce. Eso es muy, muy útil, ¿sí? Perdón, esa era la locación, el locate, y estos son los lenguajes. Bien, y después, ¿qué más? Cuestiones relacionadas con la aprobación, el manager, la persona que va a ser el gerente, que va a trabajar con ese usuario, así que eso también lo podemos eh, configurar aquí, ¿sí? Y algo que mencioné antes, perdón, que era el trabajar con un single sign-on. Esto significa que nosotros podemos dar de alta a un usuario y a ese usuario le podemos dar la posibilidad que él elija su clave y tenga su clave propia personal, o que el usuario esté vinculado con la clave que tiene en el Active Directory de la compañía. Es decir, hay una persona que trabaja en una compañía X, no vamos a dar nombre, pero suponga que sea Coca-Cola y trabaja ese usuario en Coca-Cola, y ese usuario lo que hace es cada vez que va a la compañía, se loguea en el Active Directory de Coca-Cola y tiene su única autenticación, identificación, que está vinculado con el Active Directory. Y aquí lo que nosotros posibilitamos a través de Salesforce es una configuración del Federation ID que está relacionado con el Single Sign-On. Single Sign-On, traducido en español, significa
una única autenticación para todas las aplicaciones que utiliza en la compañía. Y así, ese usuario que trabaja en esa empresa se loguea una sola vez en el día y después puede acceder a Salesforce, puede acceder a Google, puede acceder a Office, a Microsoft, ¿sí? Y utilizar las distintas aplicaciones que estén todas enroladas en lo que es el Active Directory. Esto es algo habitual que en las empresas se da en el 99% de las empresas. Es muy raro que una empresa no tenga un Active Directory porque los equipos de seguridad lo que hacen es regular el acceso a las aplicaciones, el consumo de recursos a través del Active Directory, ¿sí? Entiendo, Oriana, que a ti te ha pasado en un montón de proyectos y no sé si quieres contar alguna experiencia. Sí, bueno, a mí me ha ocurrido específicamente que he usado el Federation ID para esto. Es importante uno como administrador en la parte funcional entregarle al desarrollador esta parte. Con eso puedo Eh, acceder a todos los campos de la... ¿Sí? ¿Tenemos una pregunta? Dejamos las preguntas para el final. Adelante. De todas maneras pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Sí, por Bien, favor. lo que estaba comentando, eh, lo del Federation ID es muy importante considerarlo. También una cosa muy importante para los que van a crear un usuario nuevo es que si colocamos en el email el mismo, eh, perdón, si colocamos en el username el mismo email, nos va a ocurrir lo siguiente, que ese email no lo vamos a poder utilizar para otra instancia. ¿Por qué? Porque Salesforce va a tomar en cuenta como que esto ya existe y no se puede duplicar nuevamente. Entonces, si ustedes son administradores en distintos proyectos o están utilizando este usuario en distintas instancias, como habíamos hablado de Trailhead, aunque Trailhead le coloca a ustedes el username, pero suponiendo que ustedes sean administradores de distintos proyectos, al nickname, perdón, al username, por favor, colóquenle un nombre distinto, no sé, unas letras adicionales, unos números adicionales al email Vamos, para que sea distinto, correcto. Y que, y que, para que te- esto, que posibilite trabajar con varios proyectos y no que esté ese usuario claro, anclado a una sola organización. Vamos a hacer un ejemplo, si les parece. exactamente, Vamos a hacer un ejemplo. ¿sí? Vamos a crear un usuario nuevo, ¿sí? Que se va a llamar, voy a ser muy creativo, Juan Pérez. ¿Sí? Bien, entonces automáticamente Salesforce me dice que Juan Pérez puede tener este alias. Yo, para que no se repita el alias o para que no tenga conflictos con otras organizaciones, le voy a poner Juan Pérez y le voy Exacto. a poner un número, ¿sí? Como para que no se repita y sea único. Y aquí, entonces, yo voy a escribir eh, Juan.Pérez arroba y voy a poner un dominio que no existe, solamente como ejemplo, ¿verdad? Bien, como ven, automáticamente Salesforce, cuando yo me moví al campo de username, como mencionaba Oriana, me pone el mismo, me copia el email en el username. Pero nosotros para evitar ese problema vamos a poner aquí eh, un ejemplo cualquiera que sea compras, el nombre de la organización, punto CL, supongo, ¿sí? Entonces, como ven aquí, el email puede coincidir con el username. Nosotros sugerimos siempre crear un username que, a nosotros nos permita trabajar con ese email en distintas organizaciones. Entonces, le vamos a cambiar la extensión. ¿Sí? Bien, y después el nickname, esto lo genera automáticamente Salesforce, lo podemos llegar a cambiar, eso no Sí, hay problema. ¿Sí? Lo podemos cambiar, sí, así es, pero para este caso lo dejamos como está. Sí, Oriente. claro. Y en el rol, muchos van a preguntarse, oye, pero estoy iniciando en la instancia, esto es algo nuevo, no me he definido los roles, no tengo Sí. idea cuál rol va a llevar este usuario. Pongan Si les el parece, clásico, el CEO. ujú. Ustedes Si les como parece, administradores, sí, si les parece, sí, voy a elegir adelante. cualquier rol y cualquier perfil. Y después vamos a ir a navegar el árbol de roles que tenemos y vamos a volver a explicar un poco lo que habíamos mencionado en el evento anterior
acerca de la visibilidad de datos y el nivel de visibilidad de datos, ¿cómo se maneja con los roles? En este caso, obviamente tenemos todo el árbol de roles para elegir y nosotros podemos crear nuevos roles. Yo voy a seleccionar un rol que es Marketing Team, a modo de ejemplo nada más. Y voy a seleccionar el Standard User como el perfil, para poder crear rápidamente este usuario. Después voy a dejar todo como está, el estándar, ¿sí? El lenguaje le voy a poner español y el localización español. Y aquí voy a seleccionar Chile. ¿Sí? Me parece que ese es la hora. No, pero está bien, es GMT-3. Sí, es correcto. Bien, listo. Y aquí lo que hacemos es grabar. Exacto. Y ahí creamos nuestro usuario. ¿Sí? Como verán, aquí hay un botón que dice Reset Password. Si yo hago clic aquí, lo que va a hacer es enviar un email. Todavía no está verificado. Esto significa que como yo lo creé para que el usuario pueda eh, crear su propia clave, lo que hizo fue enviar un email a esa casilla de correo. ¿Sí? Permíteme corregirte. Antes Dale, de crear el usuario, si vuelves a editarlo, por favor, dale, allí, si ustedes no tienen este check marcado, si puedes ir al final, baja, dale. baja, baja, baja al final, Este aquí. de acá, perdona. Generé el Ese check password. marcado, Sí, ustedes tienen que restablecerle la contraseña al usuario, porque primero el correcto. usuario va a recibir el correo de que se ha creado un usuario a su nombre y que ellos tienen que Exacto. validarlo. Y lo siguiente sería restablecerle la contraseña. Entonces, Ok, si este check está marcado, ese paso ustedes no lo tienen que realizar porque justamente el check les dice crear al usuario y crear contraseña. Entonces, cuando el usuario haga clic a ese correo que están recibiendo, ellos directamente van a poder validar el usuario que crearon y inmediatamente crear la contraseña. Esto es muy útil cuando el usuario está disponible para hacer la contraseña, pero si ustedes están, por ejemplo, haciendo una carga de usuarios masiva. y, bueno, lo están haciendo de manera nocturna o lo están haciendo en un horario que los usuarios no van a estar o esto es una carga preproducción, ustedes no necesitan mandarle ese correo a los usuarios. Por lo tanto, no marquen ese check. Ese check también tiene un nombre, es un campo dentro de Salesforce que ustedes lo pueden colocar desmarcado y por lo tanto van a crear los usuarios, pero estos no van a tener este envío de correo. Bien, ustedes lo pueden activar luego cuando los usuarios estén realmente activos. Perfecto, sí, buena acotación. Eh, Bien, y acá como verán, yo lo que hice fue seleccionar un email que no existe, pero dice verify, o sea que está verificando, es que envió un email a esa casilla y está esperando que esa persona acceda a la casilla y pueda proceder a verificar su alta de usuario y seleccionar su propia contraseña. Como les mencionamos anteriormente, si nosotros en lugar de haber elegido que se genere su propia password, poníamos aquí el Federation ID, entonces ahí entra en juego todo lo que es la configuración de la relación o la integración entre Salesforce y el Active Directory de la compañía. Entonces, Okay. el mecanismo que regula la identificación de un usuario es el Active Directory de la compañía, este sistema que permite dar de alta a un usuario y que ese usuario pueda acceder a diferentes sistemas. En este caso en particular, como es una demo, aquí lo que hicimos fue crear este usuario de manera simple. Bien, entonces quedó creado el usuario y como mencionaba Oriana, aquí tenemos que revisar el tema de los roles y de los perfiles. Y ahí te cedo un poquito la palabra, Oriana, y muestro el árbol de roles para que podamos ahí ir explicando esto que dijimos sobre la visibilidad, si te parece, de datos. Sí, específicamente esto, cuando ustedes lo vayan a trabajar, esto es como el árbol jerárquico que está para cada empresa. No es exactamente el árbol que ellos van a tener, porque supónganse que ellos tienen, no sé, un CEO por un territorio distinto. Entonces, ustedes no van a colocar el CEO del territorio tal, el CEO del territorio A, B y C. Ustedes solamente van a colocar el CEO, esa, esa, esa persona o ese rol. Entonces,
a medida que ustedes vayan teniendo claridad de cuáles son las personas que van a tener mayor acceso a la información, ustedes lo van a ir colocando. Fíjense que a medida que Gustavo va haciendo clic en el más, se va desplegando todas las personas o todos los roles que están debajo del otro. Son O que las están. ramas del árbol, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto, el hecho de que esté en el tope del árbol no significa que porque tenga más visibilidad significa que tenga más acceso. Ojo, muy importante destacar eso. Eso significa que tienes más acceso de ver, porque estás en un rango mayor, en un rango más alto, Esto está pero relacionado con la visibilidad de datos en la web, correcto. ¿sí? No significa que tienes más acceso para hacer, para modificar, no, solamente visibilidad. Entonces, Exacto. es muy importante que se den cuenta de qué implica tener un rol alto en una Sí. jerarquía. Voy a ver Podemos mayor recordar, cantidad de datos. ¿Sí? si te Adelante. parece, Oriana, podemos recordar lo que vimos en el evento pasado. Los roles estaban relacionados con la visibilidad de datos. Es decir, Correcto. eh, por ejemplo, una persona que trabaja en un equipo y es un ejecutivo, seguramente tiene varios compañeros que trabajan con él y son ejecutivos. Cada uno puede ver sus propios datos, sus propios casos. Ahora, el jefe de esas personas puede ver los casos de todas esas personas. Y el gerente regional que trabaja con todos esos jefes puede ver los datos de todos los grupos de todas las regiones. Y así vamos escalando y subiendo de nivel hasta que llegamos al el presidente de la compañía, el CEO, el gerente general. Exacto. Y el gerente general Exacto. puede ver los datos de todo el país. Así es la idea del árbol de roles, poder armar un árbol que permita a la persona que está arriba de todo poder tener visibilidad sobre todos los datos. Y a medida que vamos descendiendo del árbol y llegamos a la última hoja del árbol, ahí vamos a tener una visión más reducida. Eso es relacionado con lo que son roles, ¿sí? Nosotros podemos crear nuevos roles. Yo había seleccionado marketing por ahí, creo que era esta, Ahí está, sí. marketing team, ¿sí? Yo podría crear un nuevo rol. Fíjense que aquí, como última hoja, dice add role. O yo puedo crear un nuevo rol aquí, a ese nivel. Pero podría venir aquí y podría crear un nuevo rol, que sea mm, analista. Lo voy a crear en español, ¿sí? Sí. Y esa persona, bueno, voy a poner un ejemplo, es un analista. Y ese analista pertenece al equipo de marketing. Y aquí, como verán, bueno, ya quedó creado como una nueva hoja. Si yo vengo aquí a la hoja o al rol de marketing team, cuando haga clic me va a aparecer el analista. Y así ustedes van a poder ir creando en forma descendiente a través del árbol todas Ujú. las restricciones de visibilidad que quieran. Porque a lo mejor ese analista tiene visibilidad sobre un determinado grupo de objetos, de datos, de casos, de cuentas, de lo que fuere, ¿sí? Un determinado nivel. Y a lo mejor yo quiero crear un nivel inferior, una persona que es asistente del analista. Entonces yo voy a venir aquí y voy a crear un nuevo rol que sea asistente del analista, ¿sí? Entonces, esa persona va a estar trabajando con el analista y va a ser un asistente de ese analista y va a ver menos datos que el analista, porque todos los asistentes de analista que trabajen en ese grupo van a poder ver sus propios datos. En cambio, el analista va a ver los datos de todos los analistas. Bueno, este es un trabajo, y ahí me gustaría compartir un poco la experiencia personal que hemos tenido, pero es un trabajo que es muy exhaustivo, hay que trabajar en conjunto con el equipo funcional, ¿sí? Para poder tener una idea del Sí. organigrama y de cómo tiene que ser la estructura. Es un trabajo que se tiene que hacer eh, digamos, muy detalladamente, y una vez que tenemos todo ese detalle, toda esa matriz, porque cuando uno comienza con el planteo de un nuevo sistema, volcado en Salesforce en este caso, tenemos que tener bien en claro eso, visibilidad de datos. No sé si querés compartir alguna experiencia tuya, Aurelio. Sí, es importante tener claridad antes que nada, el tema de lo que va a ser los usuarios, los roles y ahora que vamos a ver los perfiles, cuando ustedes vayan a empezar a trabajar en una instancia.
Esos son como las tres características que ustedes tienen que insistir, tener claridad y empezar a trabajar antes de cualquier otra configuración. Esto, no tenerlo claro desde un principio implica retraso, implica complicaciones a la larga, porque no tener el licenciamiento adecuado, desde un principio ustedes van a poder decir, ah, bueno, ya yo hice esta configuración, pero resulta que no tengo acceso, y me cambiaron el tipo de licencia, entonces ya no puedo hacer esto. Entonces, toda esa configuración que ustedes tal vez adelantaron la perdieron porque no es el mismo licenciamiento que ustedes habían o les habían comunicado en un principio. Si no tienen los roles o la visibilidad que corresponde, significa que cuando ustedes entren como ese usuario, porque ese es el deber ser, que ustedes se logueen siendo administradores como cada uno de estos usuarios para verificar qué están viendo. Y si ustedes no hicieron esta jerarquía de roles, pues pueden encontrarse que ese usuario está viendo cosas que no debería ver. O sea, a lo mejor información de otro territorio, a lo mejor información de otro usuario que no corresponde. Entonces, por eso es tan importante que ustedes utilicen todas las herramientas de seguridad que trae Salesforce de caja. Forma parte del relevamiento inicial del sistema cuando uno releva el mapa de funcionalidades que quiere representar con Salesforce, ¿sí? Y en realidad el entorno que va a manejar, el contexto que va a manejar Salesforce. Y por ejemplo, una empresa puede tener sucursales en distintas regiones de Chile, en distintas comunas, y X cantidad de sucursales, y por sucursales a lo mejor va a haber 3, 4, 5, 10 ejecutivos que estén trabajando. Por ejemplo, si es un banco puede tener ese tipo de estructura. Entonces tenemos que pensar bien la distribución regional, cómo el sistema tiene que darle un servicio a esas personas, cómo están distribuidos, cuál es la visibilidad que tienen, visibilidad y cómo va a estar organizado los equipos, los distintos jefes, gerentes, supervisores, etcétera, porque esto está muy, muy relacionado también con los datos en sí. Por ejemplo, hago referencia a lo que son los casos cuando se están atendiendo reclamos de personas, ¿sí? A través del objeto caso de Salesforce. Es muy importante tener en cuenta esa estructura que se va armando y cómo una persona, por ejemplo, puede estar atendiendo un caso y mañana tiene que cerrar ese caso y no lo puede hacer porque a lo mejor está enfermo. Entonces tenemos que tener en cuenta quién va a ser el supervisor de esa persona para que el supervisor automáticamente pueda tomar ese caso y poder finalizarlo. Y ese tipo de cuestiones de logística están relacionados con roles y perfil, ¿sí? Las dos cosas. El rol da visibilidad de datos y el perfil, ahora vamos a ir al detalle del perfil, da accesibilidad a ejecutar acciones, ¿sí? Bien, bueno, esto relativo con los roles, les sugiero que cuando empiecen a hacer pruebas en Trailhead, se creen su propio ambiente y empiecen a jugar un poco con su propio árbol de roles. Como les mencioné, este ambiente me lo creó automáticamente Salesforce, y como yo estaba parado sobre un módulo que estaba relacionado con el aprendizaje de administración, me lo creó automáticamente y me permite ir jugando un poco con esta estructura, pero ustedes pueden crear un árbol de roles desde cero y empezar a crear su propia estructura, tal vez poder representar la estructura de su empresa, como para poder jugar y decir, ok, yo trabajo en una empresa determinada y ahí armo toda la estructura y voy haciendo pruebas, ¿sí? Bien, y el otro tema importante que mencionamos son los perfiles, ¿sí? Y acá vamos a ver la lista de perfiles. Yo lo que hice fue seleccionar el perfil estándar, que era eh, este que estaba acá, que era el Standard User. Como para no complicar, el Standard User tiene acceso a determinadas cuestiones. Después tenemos el perfil que tiene el máximo acceso, que es el System Administrator, es el que puede ordenar y crear y configurar y hacer todo, y es el perfil que tiene mayor accesibilidad a todo tipo de configuración, ¿sí? Y después hay otros El perfiles. maestro del universo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, este estándar user, el que yo utilicé, nosotros podemos clonar perfiles, como les había mencionado, que uno puede ir a un rol y agregarle un hijo de un rol. También con los perfiles podemos clonar perfiles, de manera tal que, por ejemplo, el estándar user a nosotros nos puede llegar a servir a modo de poder ver determinadas cuestiones, pero nosotros a lo mejor queremos crear
una copia de ese estándar user y otorgarle mayores perfiles o quitarles perfiles. Entonces podemos acceder al botón clonar y el botón clonar nos va a permitir crear un clon de ese perfil y cambiarle accesibilidad. Acá, como dijimos, teníamos accesibilidad a distintos tipos de artefactos de Salesforce, como son los page layouts, o sea, las configuraciones de vista de una página, ¿sí? De los distintos objetos. Acá vemos todos los page layouts de todos los objetos, ¿sí? Después tenemos accesibilidad a nivel seguridad. ¿Qué campos se van a ver Accesibilidad a nivel de campo. exactamente, a nivel de campo? Por ejemplo, si entramos aquí vamos a ir al objeto caso, que es el objeto más estándar, ¿sí? Acá vamos a ver acceso solo lectura o acceso de edición de cuáles campos del objeto caso. Como verán aquí están los campos estándar del objeto caso. Yo no creé ninguno todavía. Creo que no había creado ninguno para esta organización. Pero podemos crear un nuevo campo y va a aparecer acá en esta lista. Son campos estándar. A ver si vuelvo para atrás. Pregunta de certificación. Dale. ¿Podemos modificar un perfil estándar? Si podemos cambiar configuraciones, por ejemplo, sí, este tipo de configuraciones, por ejemplo, al objeto estándar account, yo lo que puedo hacer es editar la configuración. Fíjense que este es el perfil estándar del user, y yo puedo decir que en lugar de que tenga acceso a edición en el campo account number, no lo tenga más. Le saco esa configuración y lo grabo. Eso sí se Pues puede no. hacer, ¿sí? Pues no, la respuesta correcta es no se puede modificar. No se puede modificar. Hago referencia específicamente en ¿A qué remover, concepto? que si se puede Remover no. modificar. Por eso, si Remover se no. puede modificar un perfil. Las mejores prácticas de Salesforce dicen que no se puede modificar un perfil estándar, que por eso se clonan los perfiles. Ah, no, está bien, está bien. Si se deben. La pregunta es si se deben. Ok, te entiendo. No, la idea es que el perfil estándar no se modifique. Y para eso está el clonado de perfil. Pero sí, como ustedes vieron, poder puedo. Pero lo que pasa es que si yo estoy pisando la configuración de un perfil estándar, ahí estoy incurriendo en una mala práctica. ¿Sí? Por eso mismo, Ojo, ahí, Gustavo, depende de lo que vayan a modificar, porque si tú tratas de modificar y puedes hacerlo desde allí, trata de modificar el no, acceso desde el perfil por eso estándar mismo te digo, una cosa es a un poder objeto, una cosa es poder y otra no vas a es poder. deber. Eh, ¿qué caso puntual me estás indicando? Un objeto estándar, cualquier objeto estándar de ese mismo perfil donde estás. Dale, vamos al case. Baja más, baja más. No, no, ahí estás en los campos. Tienes que irte al objeto. Yo hablo Ah, del no, no, yo me canal, estaba de refiriendo a modificar accesibilidad. el ver, Ujú, me estaba, modificar, eliminar. me- dale, me estaba refiriendo a lo que era configuración de accesibilidad, ¿sí? Edición o, eh, o visibilidad, si estaba como read only o no un campo. ¿Sí? No, me refería a eso puntualmente. Pero vamos Ok. al ejemplo que me estás mencionando porque va a servir. A ver, vamos aquí. Accesibilidad, permisos, De hecho, los permisos administrativos ustedes los tratan de modificar editando estándar. el perfil y no los van a poder modificar porque es un perfil estándar. Que el acceso a nivel de campo ustedes lo puedan modificar es otra cosa, pero eso no significa de que porque puedan modificar el acceso a los campos, puedan modificar el perfil. Entonces, por eso la Correcto. recomendación de Salesforce siempre es que ustedes clonen el perfil. No se vayan a confundir con esto, a decir, sí, sí se pueden modificar. No, no se pueden modificar, ¿ok? Es no, totalmente. Al momento de ustedes clonar un perfil, lo hacen es porque ustedes necesitan darle un poco más de acceso o tal vez hay alguna configuración que está allí en ese tipo de perfil que ustedes necesitan, pero no suficiente como para crear un conjunto de permisos.
Entonces simplemente se clona ese perfil y se le marca ese check ahí adicional a ese perfil clonado. Bien, Bien, eso. eso para aclarar lo que está relacionado con accesibilidad a objetos, accesibilidad a permisos generales del usuario, por ejemplo, el tema de APIs, ¿sí? Y ya. Pero después hay otras configuraciones que sí se pueden, pero no se deben, ¿sí? Sí se puede. Por ejemplo, yo puedo modificar la accesibilidad de los tabs. Puedo decir que por defecto no se vea un tab, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, que custom apps no sean visibles, ¿sí? Eh, o puedo cambiar aquí el tema de la cantidad del timeout, en cuánto tiempo va Sí, a tener un timeout del usuario. Ahora, ¿se puede? Sí, se debe no. Ahora, si nosotros queremos modificar lo sí, que es accesibilidad a objetos, sí tenemos que clonar el perfil. Y siempre se recomienda clonar el perfil y no tocar el estándar, ¿sí? Eso es claro. como medida base. Pero muy importante, ustedes, si son administradores y ustedes se encuentran que están o se encuentran que están en una instancia de que está llena de perfiles clonados, perfiles personalizados, ustedes como administradores hay que usarla también el sentido común. Esto llega a volverse inmanejable porque a veces simplemente clonan un perfil por un permiso más. Entonces, para evitar hacer este tipo de cosas, simplemente continuamos usando el perfil que ya viene estandarizado por Salesforce, el que ya Salesforce nos ha desarrollado y creamos un conjunto de permisos. Y con eso nos evitamos la aglomeración innecesaria de perfiles inmanejables a lo largo es la instancia y que se vuelve después imposible saber, pero este perfil por qué está aquí, este perfil quién lo creó, cuál es la razón, porque mucha gente no utiliza el campo descripción cuando hace configuraciones, no deja como un documento donde esté bien explícito por qué se crearon esas configuraciones. Entonces, lo mejor es trabajar de manera ordenada. Y las mejores prácticas de Salesforce recomiendan que si ustedes necesitan obligatoriamente dar más acceso a un usuario, agregue un conjunto de permisos, cree un conjunto de permisos, que eso lo vamos a estar viendo ahora en unos minutitos. Sí, y solo para terminar, y ahí te cedo un poco la palabra para lo que son permission set. Eh, Todo esto que nosotros estamos viendo como que se puede modificar en la consola de administración de Salesforce, nosotros podemos tener una trazabilidad, y esto más a nivel código, de cuáles son las modificaciones que se hicieron, ¿sí? Por ejemplo, los objetos o los distintos artefactos, se pueden acceder los nuevos campos que se crearon, los campos que se eliminaron, o algún tipo de configuración. No digo que todo esté cubierto, hay una gran parte, un gran porcentaje que está cubierto, y eso hay una herramienta que Salesforce a nosotros nos brinda, que nos permite conectarnos desde un IDE o desde un aplicativo que nos permite acceder al código fuente de la aplicación y al código de estos artefactos, objetos, campos, etcétera. De manera tal que nosotros podemos tener una trazabilidad y poder tener un versionado de qué campos se agregaron, se eliminaron, cuáles fueron las configuraciones que se fueron cambiando, y eso lo podemos hacer vinculando este IDE o herramienta que sirve para poder codificar y escribir código fuente de Apex con Git. Entonces, eso se usa mucho en las empresas para poder tener trazabilidad y poder saber cuál fue la versión anterior de artefactos que se fueron modificando. ¿Sí? Esto es algo muy técnico, pero quiero darle tranquilidad que en cierta medida se puede tener una trazabilidad de los cambios de todos los artefactos en general, principalmente objetos, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces como les mencionábamos, los perfiles eh, se pueden clonar, se pueden modificar. Lo principal con respecto a un perfil es poder darle eh, la potestad a un usuario para que pueda ejecutar acciones, para que pueda acceder a un objeto, para que pueda visualizar un campo, para que pueda ejecutar una aplicación, una app, o pueda ver un tab, o cómo va a ser la configuración de Salesforce que va a visualizar ese usuario. Para eso sirven los perfiles.
y esto volvemos a repetir lo que dijimos anteriormente con los roles. Esto se tiene que definir en el inicio de un proyecto. Una vez que el proyecto en el cual ustedes están trabajando como administradores, se inició el proyecto y se terminó el relevamiento funcional, está el mapa funcional determinado y detallado, paso siguiente es roles y perfiles. Y esto está relacionado con la estructura de la empresa, qué es lo que se le quiere brindar a los distintos usuarios de la empresa, cómo los usuarios van a poder acceder a una funcionalidad, ejecutar una aplicación, o por ejemplo ver esa aplicación o ver datos de Salesforce en un celular, cuáles son los datos que van a ver, etcétera. Todo eso se configura a través de roles y perfiles, ¿sí? Así que bueno, esto es muy importante poder detallarlo. Recuerden una cosa que habíamos mostrado en la sesión anterior, que era ese triángulo que nos decía a nosotros a partir de lo mínimo que era la OWD, a partir de lo mínimo que era la configuración esta que mencionamos a través de perfiles y roles, que era lo que podíamos poder ir configurando y agregarle distintas capas de restricciones o de agrupamiento de funcionalidades o de accesibilidad, ¿sí? Y acá tenemos una capa superior que es los permisos set. Aquí te cedo un poquito la palabra, a lo mejor que puedas contar tu experiencia, Oriana, acerca de permission set, que Sí, hay que tener mucho cuidado porque son muy significativos a la hora de poder implementar una restricción, pero pueden generar problemas con afectando otras áreas, ¿no? Otras cuestiones. Oriana, no sé si te sí. pasó algo con permission Es set. importante. Es importante cuando ustedes vayan a crear los permission sets que tengan claro cuáles son los accesos que quieren entregar a los usuarios. En los permission sets ustedes pueden ser muy ordenados y decir, bueno, yo quiero un permission set que sea específicamente para dar acceso a la parte de service, pues yo quiero un permission set para dar acceso a la parte de sales, haciendo referencia a que, por ejemplo, un usuario que no tiene acceso a modificar el tipo de registro de un caso, porque, bueno, está generándose o está corriendo un SLA y para que se active el siguiente SLA necesito que haya un cambio de tipo de registro, porque es algo que se necesita hacer de manera manual. Entonces yo le doy acceso a ese campo en particular o de modificación a los casos, a todos los casos específicamente para poder hacer este tipo de modificaciones. Eso se puede hacer por un permission set. ¿Eh? Ustedes también, si tienen permisos que son similares, que por ejemplo, supónganse que ustedes son un usuario estándar y necesitan que ese usuario estándar tenga acceso a algunos permisos de administrador por un rango de tiempo, ustedes le pueden otorgar algo que se llama conjunto de permisos por un tiempo limitado, porque esa es lo maravilloso del conjunto de permisos. Ustedes pueden configurarlo por un rango de tiempo en específico y este conjunto de permisos luego se desactiva para los usuarios que ustedes lo hayan asignado, sin tener que Ahí, hacerlo ustedes manualmente. ese es un tema muy importante que a mí me ha pasado y seguramente a ti te pasó y a todos los administradores o las personas que trabajan con Salesforce siempre les pasa. Muchas veces se da que en las empresas hay grupos que atienden determinadas cuestiones, pero a veces es necesario que la tarea que está realizando un grupo automáticamente en una determinada fecha la pueda realizar otro grupo. Pasada esa fecha, vuelve únicamente al grupo inicial. Esto digo, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos aquí en Chile algo que se llama SOA, como ustedes conocen, ¿no? Y hay una época del año en la cual hay una alta demanda para poder atender este tipo de cuestiones, de seguros. Y ahí a lo mejor se necesita ampliar un poco la cantidad de gente que está atendiendo el SOA, por ejemplo, en marzo. Les doy este ejemplo. Entonces ahí se necesita incorporar más gente al grupo en forma automática. Y esto sí lo podemos hacer a través de un permiso set. Tiene esa flexibilidad, ¿sí? Nosotros podemos hacer esto. Es más, se puede modificar un permiso set a través de código o a través de fechas, como decía Oriana. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque dinámicamente nosotros podemos agrandar un grupo de personas, restringir un grupo, ¿sí? Poder asignar temporalmente una tarea a otro grupo. Estas son cuestiones que a veces surgen en los planteos de los sistemas, porque las empresas a veces no son estáticas. No es que un grupo se dedica a determinada cuestión siempre y no cambia
y no tiene que trabajar con otra cosa. No, muchas veces hay un grupo que se dedica a fraudes, a atender fraude y a veces tiene que atender otro tipo de incidencia. Entonces ahí la flexibilidad que da el permiso en set sirve para eso, para tener dinamismo a la hora de poder acceder a esos permisos, ¿sí? Bueno, y acá Sí, un y poquito, ahí Oriana, interrumpiéndote sí, un poco ahí, Gustavo, un ejemplo más clásico y más sencillo es que un usuario que sea administrador se va de vacaciones y por supuesto la empresa no se puede dar el lujo de dar o de comprar una licencia nueva de administrador. ¿Cuál es la solución que van a tener? Permission sets. ¿Por qué? Porque ustedes le configuran un conjunto de permisos de tipo administrador a un usuario estándar por ese rango de tiempo en específico donde este administrador o este usuario va a estar de vacaciones y se lo asignan. Colocan la fecha de inicio de vacaciones de este usuario, la fecha de finalización. ¿Ya? Entonces, este usuario va a quedar con un conjunto de permisos o con accesos para poder seguir haciendo el trabajo de esta persona que se fue en su tiempo de vacaciones. Es una herramienta maravillosa cuando se utiliza adecuadamente. Cuando no se como está todo, utilizando de hay la que tener manera orden, ¿no? adecuada, pues es peligroso allí dejarle un permiso a un usuario que no corresponde. Sí, Bueno, sí, eso es una tarea y el administrador de Salesforce tiene que tener siempre una estrategia de buena práctica y tener todo documentado. Tiene que tener documentado a quién asignó el permiso set, por qué se creó, cuándo va a caducar el permiso set. Y si el administrador tiene orden, esta es una herramienta muy, pero muy útil, ¿sí? Como verán así aquí, es. está basado en esta licencia, Service User, que era la que habíamos asignado al usuario original. Y también tiene la posibilidad de clonar, ¿sí? Por eso tenemos un permiso set estándar y lo clonamos. Y lo clonamos y le modificamos lo que queremos, ¿no? Esto voy a poner clonado, ¿sí? Clo- Clonado y logrado. Bien, y acá tenemos nuestro nuevo permiso, perdón, que fue clonado, y acá vamos a poder modificarlo según nuestra necesidad, ¿sí? Y bueno, y acá podemos modificar la accesibilidad a objetos eh, o aplicaciones, etcétera, y podemos jugar con todo eso y tener dinamismo, ¿sí? Eh, Mencionabas el tema de Oriana del administrador del sistema. Eso es un caso muy recurrente, ¿verdad? Por Sí, sí, ejemplo, las sucede empresas por mucho. lo general no es que tienen 1000 administradores, a lo mejor tienen dos, a lo mejor tienen tres, Sí. ¿sí? Y La muchas veces... recomendación y la mejor práctica siempre es que haya un administrador que sea funcional y un administrador que sea a nivel de desarrollo. Sí, eso es muy útil. ¿Por qué motivo? Yo lo considero muy útil, pero ¿por qué motivo, Mariana? No es eh, pertinente. Siempre es necesario que hayan dos administradores porque cuando uno bloquea la cuenta, el otro No, le no, puede pero ayudar a no, recuperar la el cuenta. administrador, no, que Ha mencionaste pasado. dividir el que tiene mayor conocimiento funcional, el que tiene mayor conocimiento Sí, esto es muy tecnológico. útil. Sí, esto es muy útil específicamente porque es importante que estén ambas caras, bien, de la moneda. En este caso, recuerden que está la configuración y está el desarrollo dentro de Salesforce y es importante que ambas caras siempre estén en constante comunicación. Entonces, va a ser muy incómodo que, por ejemplo, la persona que esté encargada a nivel de desarrollo esté constantemente diciéndole al administrador, oye, mira, necesito acceso a este objeto para poder empezar a hacer las pruebas de los tests. ¿Tú crees que me puedas dar acceso a este otro objeto? Mira, me dio este error. ¿Tú crees que puedas verificar qué pasó aquí? Porque no puedo ingresar, no me da acceso. No, esto es una molestia. Se supone que el desarrollador tiene que tener un acceso como administrador para que pueda tener acceso total a todos los objetos por detrás, ¿bien? Cuando está Correcto. haciendo todas las pruebas a nivel de Apex y a Sí. nivel Y de lo que va a ser las clases. esto es muy pertinente y se da siempre en todas las empresas que tienen una estructura, ¿no? Y, y como decía Oriana ahí, el administrador que tiene mayor conocimiento funcional pertenece a un área que está siempre ahí ligada al grupo de desarrollo, al proyecto, a los analistas, dando este tipo de soporte. Otro tipo de soporte podría ser modificar un flow, ¿sí? Agregar algo en un flow, cambiarlo, lo que sea, ¿sí?
Y tenemos el otro tipo de administrador que está más orientado a lo que es configuraciones de cuestiones de seguridad, rangos de IP, etcétera. Siempre es muy útil poder tener dos personas, una más técnica, una más funcional, que se encarguen de la administración. A veces hay empresas que no tienen presupuesto y tienen una sola que se encarga de todo, lo cual Sí, le genera una carga de trabajo muy importante. Pero siempre es importante tener exacto. dos tipos de perfiles, ¿sí? Para ordenar y para que entre ellos se comuniquen. Y por supuesto, si estas personas obviamente se toman vacaciones, tenemos que tener esa flexibilidad para poder asignar esa tarea temporalmente, 10 días, 15 días, a otra persona. Y esto lo podemos hacer a través de los permisos. Sí, No sé y si algo más que sí, acotar allí, muy importante, atraer a tierra al desarrollador cuando se le ocurran locuras. No, esto lo vamos a hacer por desarrollo. No, 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 ya va. Esto se puede hacer por desarrollo declarativo. Vamos a limitar las personalizaciones porque si no, esto no es escalable. Entonces, el funcional trae a tierra al desarrollador y el desarrollador le dice al funcional cuando, mira, no se puede hacer por configuración, hay que desarrollar. Es por eso. sí, siempre es conveniente respetar el estándar, ¿no? Eh, Porque si nosotros respetamos el estándar, cuando hay cambios de versiones de Salesforce, no tenemos que estar fijándonos en compatibilidad. Y esto relacionado con hacer algo en código que se pudo hacer con la herramienta. Doy un ejemplo muy sencillo. Eh, Salesforce tenía un motor para generar procesos que llamaba Process Builder. Se llama. Eh, Entiendo que a partir de finales de este año se empieza a dar de baja el soporte al Process Builder. Entonces, antes, años atrás, uno trabajaba todo lo que era crear un proceso completo a través de un Process Builder y, y el Process Builder tenía ciertas cuestiones que nos permitían a nosotros crear código fuente y asociar al Process Builder. Por ejemplo, antes de enviar un email, poder verificar tal o cual cuestión en una API, etcétera. Bien, cuando Salesforce nos indicó a nosotros como administradores que teníamos que hacer la migración a través de una herramienta estándar que tiene Salesforce, la migración de los Process Builders, ¿sí? A la nueva herramienta que puso Salesforce a disposición, que se llama Flow. Ahí este tipo de cuestiones que se programaron manualmente y no se respetó un estándar, ahí requieren un retrabajo. Doy un ejemplo simple como son el paso de Process Builder a Flow, que es la nueva herramienta que se tiene que utilizar para la generación de procesos. Como este ejemplo hay miles de ejemplos, pero siempre conviene ir por Sí. el estándar en los objetos, el estándar en todo lo que es programación declarativa, así que ahí adhiero a utilizar siempre el estándar, ¿sí? Así es. Bien, perfecto. Bueno, y luego vamos a ir a la parte de pregunta y respuesta, pero la idea que nosotros teníamos entonces era poder ver cómo crear usuarios, roles, perfiles, permission set, ¿sí? Que ustedes puedan empezar a jugar. Hay otras configuraciones, otros objetos que habíamos mencionado, como grupos públicos. Nosotros podemos crear grupos públicos. Ustedes lo van a ver a eso en la certificación. Y el grupo público a ustedes les permite crear un grupo de usuarios que tengan determinada permiso para acceder a, por ejemplo, a aplicaciones o no tener que estar configurando el acceso a una vista de casos para determinados usuarios, sino directamente se accede a través de un grupo público y, digamos, el mantenimiento de los usuarios que pertenecen a ese grupo público está centralizado en un único lugar. Aquí yo voy a poner, le voy a llamar grupo, ¿sí? Y a este Específicamente grupo, para sí, llevarlo dale, a un lenguaje más coloquial, el grupo público es una reunión de varios usuarios. Puede ser de distintos exacto. roles, puede ser de distintos perfiles y ustedes simplemente lo están agrupando para que vean una vista de información. Eso es Por todo. ejemplo, aquí veo al usuario que creé hace unos instantes, Juan Pérez, ¿sí? Y digo que este grupo por ahora únicamente tiene a Juan Pérez, pero el día de mañana puede tener 1000 usuarios. Y después a este grupo le podemos dar un carácter o un sentido, que es, por ejemplo, que sean las personas que se van a encargar de mantener la base de conocimiento. Entonces, vamos a crear un grupo que se llame base de conocimientos, ¿sí? Y a estas personas le vamos a dar esa tarea.
Y después, cuando tengamos que configurar la base de conocimiento, únicamente le vamos a dar acceso a este grupo de personas. Por eso es importante siempre destacar que podemos crear usuarios, asignarles perfiles y roles, permission set, y a su vez crear grupos de usuarios, ¿sí? Esto es muy útil para que el administrador pueda tener un orden de las personas de la empresa que se dediquen a determinadas cuestiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos, aquí ven, colas, ¿sí? Las colas son colas de atención que van a estar vinculadas con casos. Nosotros podemos crear a través del estándar de Salesforce de Service Cloud colas de atención de casos. Como les mencioné anteriormente, podemos atender reclamos relacionados con fraudes en las empresas o extravío, pérdidas de tarjetas de crédito, de, no sé, comprobantes, distintos grupos. Y a cada grupo, a cada grupo se le asocia una cola. Y esa cola automáticamente nosotros en Salesforce podemos configurar que cuando entra un caso relacionado con fraudes vaya a ser atendido por una nueva cola. La cola también se crea muy simplemente, uno puede ponerle un nombre, puede ponerle a qué objetos va a estar relacionado. Yo le dije, por ejemplo, casos, ¿sí? Y a su vez podemos relacionarle grupos o usuarios. Por lo general, a una cola se le asocia un grupo, no usuarios. Porque después es muy tedioso estar quitando usuarios cuando se van de la compañía, de las colas. Y uno tiene una referencia rápida que cuando crea un grupo de usuarios, lo único que tiene que hacer es administrar el grupo de usuarios. Esto es muy importante, es un consejo que les doy. También hay preguntas de examen, ¿no? Cuando uno crea Sí, una pregunta cola, de por certificación. ejemplo, exactamente, uno tiene que acceder a crear un grupo y vincular ese grupo con la cola, ¿no? Bien, Un poco más para ahondar dale. allí. Ustedes tal vez se van a preguntar cuál es la diferencia entre un grupo público y cuál es la diferencia entre una cola. La cola es específica de casos, solo se utiliza para los casos. Los grupos Sí, públicos lo pueden utilizar en cualquier objeto a través de Salesforce, ¿ok? Es una agrupación que funciona para cualquier objeto de Salesforce. La cola solo se utiliza para los casos, para la asignación las reglas de asignación de casos en Service Cloud, para que les quede exactamente. claro Eso como cuál es para la que ustedes diferencia. tengan en cuenta, por ejemplo, generar canales de atención de reclamos a clientes en Salesforce es muy simple. Si nosotros tenemos la licencia de Service Cloud disponible, lo que nosotros hacemos simplemente es crear colas de atención, como mencionamos, crear grupos que van a estar relacionados con esas colas de atención y podemos armar las configuraciones indicando que cuando se crea un caso con una determinada característica, caiga en esa cola. Por ejemplo, nosotros podemos disponibilizar en un portal un formulario y a través de ese formulario terminar creando un caso. Se llama Web to Case. Más adelante en otros eventos lo vamos a explicar, pero uno puede crear a través de una página web un caso, una entrada a un caso, sin necesidad de estar creando integraciones. Eso Salesforce lo tiene y es una herramienta estándar que tiene. Pero nosotros podemos identificar un tipo de caso, por ejemplo, quiero hacer una denuncia de un siniestro, me robaron una tarjeta de crédito o extravié mi root o lo que fuere. Entonces nosotros podemos empezar a tipificar esos problemas y la atención de esas incidencias a través de colas. Y esas colas van a ser atendidas por grupos de usuarios, que son grupos de analistas o de ejecutivos que van a estar atendiendo esos casos y poder darle seguimiento. Después, bueno, es algo mucho más largo que sería muy conveniente poder profundizar en otra sesión, En otra pero sesión. Sí. a través de Service Cloud hay distintos tipos de posibilidades para crear SLA de atención a los casos, etc. No está relacionado con la certificación puntual de administrador, pero sí se los queríamos mencionar, ¿sí? Y bien, como para poder ir cerrando un poco, nos quedó pendiente el tema de objetos, Oriana. Y aquí lo que mencionamos era que queríamos hablar sobre los objetos, dijimos objetos estándar. No sé qué te parece que podamos rápidamente hablar de objetos, campos Sí, los y objetos objetos estándar, custom. Sí, específicamente ustedes lo que tienen que fijarse para qué funciona cada objeto dentro de la herramienta de Salesforce. Salesforce tiene muy estandarizados cuáles son los procesos de service, de sales, para qué se utilizan cuentas, para qué se utilizan leads, para qué se utilizan los contactos. Entonces es importante que ustedes, antes que nada, aprendan cuáles son estas funciones, cuáles son los procesos estándar que tienen cada uno de estos
procesos, por así valga la redundancia. Cuando ustedes saben cuáles son estos procesos básicos, ustedes se van a dar cuenta que crear objetos nuevos no siempre es lo más recomendable. Los objetos personalizados se vienen creando, justamente el nombre lo dice, cuando se utilizan personalizaciones que se van allá de lo que está estandarizado dentro de Salesforce y que, bueno, evidentemente es algo que no se puede lograr con los procesos que trae de caja Salesforce. Correcto. Y siempre que nos ajustemos al estándar, nosotros volvemos a repetir, les aconsejamos ajustarse al estándar. Con el estándar de modelo de datos de Salesforce, esto mismo que les estoy mostrando aquí, se los voy a mostrar en una herramienta que se llama Schema Builder, como para que tengan idea de la cantidad de objetos que tiene el estándar de Salesforce. Salesforce ya pensó desde siempre, es abrumador ver la cantidad de objetos que tiene Salesforce, pero son todos estos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ajustamos al estándar, casi siempre con el estándar vamos a tener cubierto todo. Y como mencionó Oriana, tenemos los objetos principales son lead, account, contact, case, bueno, pero después tenemos muchos objetos más como opportunity, etcétera. Pero a nosotros nos permite, por ejemplo, trazar un flujo completo para poder capturar clientes potenciales de una empresa a través del objeto lead, convertir ese objeto lead a través de una herramienta estándar que tiene Salesforce que funciona muy bien, de conversión, convertir ese objeto lead en una cuenta y en una oportunidad, ¿sí? Es decir, una persona que era un cliente potencial de la compañía se transformó en un cliente potencial de la compañía, lo transformamos en una cuenta con su contacto relacionado, o sea, dónde le vamos a enviar un email, etcétera. Y eso también nos permite a nosotros crear una oportunidad de negocio. ¿Qué le vamos a vender a esa persona? ¿Sí? Todo esto está automatizado, hay un proceso de conversión automático de lead en oportunidad, en account y en contact. Eso es muy interesante, lo podemos ver para más adelante. Eso seguramente se lo van a tomar en la certificación posterior al administrador, que es la de administrador avanzado, ¿sí? Pero como para ir cerrando un poco la idea, Salesforce tiene todo este modelo de objetos estándar muy aceitado y ustedes tienen que hacer un uso correcto y a través de este modelo yo creo que pueden implementar todo tipo de canales de atención al cliente y de venta. Siempre, obviamente, las empresas tienen sus particularidades y algún campo hay que agregar. Siempre sugerimos a nosotros adherirse al estándar, ajustarse al estándar y tratar de crear lo menos posible como para tener escalabilidad y mantenimiento en lo que respecta al tiempo, ¿sí? Y a su vez, con su tarea de administrador, se facilita si se ajustan al estándar, porque ustedes saben que todo lo tienen en el estándar que les trajo Salesforce. Y no es que tienen que empezar a buscar un campo calculado que hacía determinada tarea y no saben por qué, o tienen que hacer la migración de los process builders a los flows y no saben qué pasó con un campo de un objeto o lo que fuera, ¿sí? Siempre nosotros damos ese tipo de Eso, consejos para no tener problemas. así es. Oriana, no sé si querés acotar algo más de objetos o pasamos a la parte de preguntas y respuestas, si te parece. No Yo creo que sé, podemos pasar a la QA, al QA, a ver qué dudas nos tienen por aquí nuestros participantes. vamos. No sé si hay preguntas en el chat o abran el micrófono y hablen. No tenemos por el momento, a ver, no tenemos preguntas. ¿Quedó claro esta información? Al parecer sí. Había alguien que había abierto su micrófono en un principio eh, y creo que, bueno, no escuché claramente qué era lo que estaba preguntando. Al parecer no hay preguntas, Gustavo. Bueno, nosotros vamos a dejar nuestras redes ahí disponibles para que nos contacten. Esto lo vamos a publicar seguramente en YouTube y en la publicación del cierre del evento. Ahí estamos disponibles siempre como para poder responderle. Cualquier cosa tiene nuestro contacto y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que en base a estas presentaciones que hacemos, ustedes tomen la decisión de empezar a capacitarse y empezar a obtener las certificaciones. Y esta certificación de administrador es una certificación que les permite a ustedes ampliar su margen
de trabajo y poder ir adquiriendo nuevos conocimientos. Así que desde ya siempre estamos abiertos a colaborar con ustedes. Sí, Habíamos dicho, eh, sí, dale. cualquier duda que tengan, por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Este video también va a quedar disponible en nuestro canal de la comunidad de usuarios de YouTube, donde ustedes lo puedan ver otra vez. Y bueno, comunicarse con nosotros si tienen alguna otra duda sobre los temas que estuvimos hablando. Perfecto.